bienvenidos al episodio número 17 de Mireles Podcast. Estamos muy felices porque sabemos que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Siempre he sido partidario que los problemas son el trampolín para que nosotros podamos avanzar hacia ese lugar o hacia esa dimensión que Dios quiere para nosotros. Pero hoy quisimos tenerlo más tangible, más vivencial y tenerlo de una manera más práctica. Y con la invitada que tenemos el día de hoy nos puede enseñar a cantar en las adversidades. Para mí es una gran bendición y un gusto recibir en Mireles Podcast a Glendis de Eduardo. Bienvenida, Glendis. Gracias, Pastor William. Es un honor para mí estar en este lugar. No es fácil. Cantar en la adversidad. Hay mucha gente que puede pensar que es fácil, pero no. Pero algo que sí no para nosotros dos fue fácil, y aquí yo siempre he dicho que cuento una anécdota de los invitados, es que cuando Mireles estaba en el CCCT, esta invitada que tengo el día de hoy, este servidor que usted lo ve tan serio, lanzábamos hielos en las escaleras del CCCT, ¿ok? Esto es un secreto entre ustedes y nosotros, porque éramos unos niños muy tranquilos. Y el centro comercial Ciudad Tamanaco nos quería demasiado. Mucha gente se preguntaba, ¿y por qué salió el CCT? Bueno, creo que parte de la responsabilidad la tenemos nosotros. Pero vamos a entrar en temas más serios porque ya es una etapa superada, ¿verdad que sí? Claro. Ya no lanzamos hielo por acá en el centro comercial. Ni nos comemos la azúcar. No, tampoco nada de eso. Pero algo que sí me acuerdo y es una escena que yo siempre cuento, porque una cosa es escuchar un testimonio y otra cosa es cuando lo vives o cuando eres espectador, de cerca y ves ese testimonio realizarse. Y yo me acuerdo, estando muy niño, en los pasillos del CCT un día te traían de los brazos, tenías como un sombrero, era oscuro, negro. No recuerdo si era negro. Era negro. Y en ese momento, de alguna manera no estabas coordinando al 100%, solamente emitías unos silbidos y hacías un sonido muy característico. Creo que era entre tu tío Moisés y tú, que es Sereque, por ahí era la cosa. Pero de ese momento vimos a Dios actuar, pero me gustaría escuchar ese antes, cuando pues estás consciente de la condición de hidrocefalia y empieza ese proceso de hospitalización. ¿Tú qué dijiste? Ay, bueno, Señor, aquí me entrego. ¿Cómo fue ese proceso? Ay, bueno, yo siempre te digo, nunca te digo pastor. No me puedes decir William, con confianza, más sinvergüenza que con confianza. Sino es por la confianza. Y yo me quedé sorprendida con eso porque, bueno, cuando estaba pequeña, supe que tenía esa condición, y sin embargo yo oraba al Señor todos los días, lloraba por eso. Yo decía, Señor, yo quiero ser una niña normal, sin válvula, no quiero tomar más tratamiento, porque mi hermana no toma tratamiento, no convulsiona, no tiene válvula, y para mí eso era horrible, sentir eso, y todos los días lloraba por eso. Pero yo decía, bueno, supuestamente los médicos decían que hasta los 11 años podía vivir. Pero sin embargo yo tuve fe siempre, y lloraba por eso, todos los días. Y lo que más me dolió una vez que estábamos hablando, mi hermana y yo, como cosa rara, no sé si te pasó a ti con Coquito, cuando eran chiquitos, ella me insulta y me dice, déjame en paz, oye, presión. Y yo me puse a llorar. Yo sabía la condición que yo tenía, sabía que tenía una válvula, tenía un catete, pero fue el sonido, como lo dijo, con rabia. Y eso fue como para mí, como que entender que tenía esa condición. Yo lo sabía que lo tenía, pero fue la ira con la que lo dijo. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a llorar y le dije a mi mamá eso, le dije, perro Glenny, fue como que, ay, mi hermana, era como decía mi papá, mi hija favorita y mi hija preferida, mi hermana favorita, me insultó.
Y yo decía, bueno, entendí que tenía una condición. Y cuando me contabas que cuando entraste ya en esta fase de hospitalización, y por eso fue el nombre de este podcast, Cantar en las adversidades, porque me comentabas que una de las cosas que hacías era cantar. ¿Cómo fue ese proceso con los médicos y que te escuchaban cantar? Bueno, era impresionante porque siempre, bueno, realmente que yo me acuerde que diga, estaba cantando Aleluya, no, de verdad, decirte la canción específica, no. Pero desde que llegué al hospital, que llegué consciente, siempre cantaba y ellos se dieron cuenta que ya yo estaba grave, fue porque yo dejé de hacerlo. Ok. Entonces, porque yo siempre cantaba cualquier cosa, puede ser como una de las que a mí siempre me encanta, Dios de promesa, esa canción para mí, yo siento que es mi vida. Dios de promesa, Dios no es hombre para mentir. O sea, yo decía, Señor, es verdad, tú no eres mentiroso. Y yo declaré siempre desde pequeña que yo iba a ser una chama sana y podía realizarme como mujer, como joven, como adoradora. Incluso, fíjate que impactante, porque normalmente nosotros cantamos es cuando estamos felices. ¿Me explico? Nosotros cantamos y adoramos y todo, y con mayor fuerza, a mayor felicidad, más canto. Pero en tu caso, los médicos dijeron, epa, aquí la cosa está grave porque dejó de cantar. Es decir, en medio de la adversidad, adorabas, era como dices, tu canción Rema en ese momento fue Dios de promesas, ¿lo dije bien? Sí. Y toda esta experiencia, pero los médicos dicen, algo debe estar muy grave porque ya dejó de adorar. Y es una lección para cada uno de nosotros, porque ¿cuál es nuestra actitud en medio de la adversidad? ¿Cuál es nuestra actitud en medio de la situación? ¿Estaremos agradeciendo? ¿Estaremos adorando? ¿Estaremos dando gracias? ¿Estaremos diciendo, gracias Dios? No, bueno Señor, aunque estoy aquí en medio de la prueba, bueno, recibe la gloria. No. ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de la adversidad? Pero los doctores dijeron, aquí se está complicando el caso porque dejaste de adorar. Ahora, entras en una etapa, múltiples operaciones, sin embargo, Dios pues manifiesta su poder, sales de todas las intervenciones y todo el proceso, pero sales lamentablemente ciega, Shakira. muda. Oye, viste, uno no puede sostener conversaciones serias con Glendy porque me dice Shakira en honor a la canción Loca, Ciega, Sordo, pero loca no. Bueno, ¿Qué hacía? Literal, ciega, sorda, Ajá. muda. Horrible, o sea, y tener la condición que más todavía la gente haciéndome todo, me bañaban, no sé qué, me vestían, todo, y después que yo empiezo, bueno, que salgo de todo, empiezo a estudiar, pero no tanto que empiezo a estudiar, sino que yo siempre, a pesar de la condición, yo siempre estuve, Pastor William, en colegios normales. Mi choque emocional fue que me tocó estar en un colegio integral. Y no era porque sea integral, sino la condición de esos niños que me traumatizó a mí. Y yo decía, Dios mío, yo estoy en un loquero. Decía yo, porque ¿a dónde me metieron? Entonces yo todos los días lloraba y yo decía, prefiero ser analfabeta que estar en este colegio. O sea, claro. Pero algo que me acuerdo también que pasó en esa época, bueno, Dios, porque Dios, como tú bien decías, no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse, y de repente empezaron a suceder cambios y de repente empezaste a recobrar la visión, y que fue una de las cosas que sucedió. Pero la vida, como era tan cómoda que te hacían todo, seguiste fingiendo estar ciega. Sí. Esa parte no me la podía quedar callada. ay, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Y quién o quiénes te descubrieron? Bueno, bueno, ¿cómo te digo? O sea, en la casa realmente le costaron.
Realmente fue en la iglesia, en el CCT justamente, donde Pastor Edilma es partido. Ella fue la que supo realmente, porque a mí me llevaban literal 2 personas, mi papá, y ese domingo la pastora Edilma dice, bueno, ella siempre me comenta que yo caminé y no me tropecé con nada. Entonces la pastora Edilma dijo, no, Glendy está viendo. Entonces ella viene y le comenta a mi papá, que en paz descanse, pastor, Glendy está viendo. Ay, hija, qué linda. Qué nivel de fe. Sí, no, Glendy está todavía en una condición todavía diferente, ya todavía, sí, eso es lo que queremos todos, que ella recobre la vista, como en la Biblia. Pero no, hija, todavía no. Pero ella sí, me descubrió. Y una vez, bueno, ya quedas al descubierto y ya todos ven que ves. Venía otro sueño, el poder casarte, tener hijos. ¿La adversidad fue impedimento para que eso se realizara? Realmente no, lo veía lejos porque aunque a mí nunca me dijeron los médicos, ay, tú no puedes tener hijos, porque de verdad no, esa parte a mí no me dijeron eso, pero con el simple hecho de lo que me ha pasado a mí, yo tenía el miedo de que, bueno, yo me puedo casar, y eso era lo que yo siempre le decía a Carlos, yo me puedo casar, pero no me pidas hijo, porque yo, o sea, mi mamá pudo conmigo, pero yo no creo que pueda yo con un niño que tengo una condición, y no sé qué, así que no me pidas hijo, déjame tranquila, o sea, podemos ser muy felices sin familia, y no sé qué, pero Dios quiso que fuera otra cosa. Y cuando viste ese proceso del embarazo, ¿cómo era ese tema de confiar en Dios y cómo era ese tema de adorar a Dios? También ese proceso de embarazo, porque bueno, cualquiera dirá, ay, qué lindo, está embarazada, pero tal vez como nos decía hace unos minutos, había unos temores, que mi hijo o mi hija saliera sana, que todo saliera bien, que no haya complicaciones en el parto, porque está todo el antecedente médico y la gente piensa que bueno, ok, tienes el antecedente médico, Dios te sanó y todos fuimos felices para siempre, pero mira que ahora el siguiente milagro, que era traer una vida a este mundo, a esa preciosa Ana Sofía, nuestra amada rusa, que le decimos por cariño, es cómo fue ese proceso, esos 9 meses de embarazo, cómo lo vivía Glendy internamente. También cantaba ya no era una adversidad, pero sí era en ese alto riesgo. Era otro tipo de proceso, porque era impresionante para mí, o sea, aparte de que, bueno, estoy embarazada, no tanto el embarazo, sino que fue como que, de verdad, te puedo decir, amigo, que todos los meses para mí fueron finísimos. Yo a veces ni siquiera sabía que estaba embarazada, o sea, yo venía, saltaba, brincaba, no sé qué, y tenía una anécdota justamente de ese embarazo, que antes de saber, nosotros hicimos unas bromas de kayak. Y tú sabes que eso es extremo. Claro. Y después que fuimos, venimos, no sé qué más, el día siguiente yo le digo a Carlos, me siento mal, no sé qué. Justamente, vinimos acá a la clínica. Y entonces, Carlos, no puede ser, ¿cómo le digo a tu papá? Y yo le decía, no, tranquilo, él se va a poner feliz. Entonces no era tanto, mi papá era el de menos, o sea, decía, ay, qué bueno, hija, pero mi mamá dijo, ajá, y ahora, o sea, era una cosa que yo decía, yo pensaba que era al revés. Entonces yo decía, perro, es fuerte, o sea, porque son muchas cosas, o sea, son cosas que de verdad para explicar, o sea, no sé cómo explicar. Claro, porque vienen, bueno, todos los temores naturalmente, porque todo el tema, como bien lo decíamos hace unos minutos, todo el tema médico, toda la complicación, todo lo que podía involucrar, pero también vemos que ahí Dios te dio la victoria. Ahora, una de las cosas que me llama la atención tuya es que eres una consejera y que por todo lugar la persona que se te acerca le das un consejo. ¿Qué le aconsejas a una persona que ve que su proceso o su milagro es imposible? Ay, no, creo que
es imposible porque piensa que es imposible, pero todo lo es posible. De verdad, todo lo es posible porque si yo con la condición que para bien o para mal la tenía, y he podido lograr muchas cosas, cualquiera puede lograrlo y puede vivir una vida plena. Y si tenemos a Jesús, más. Seguimos en esta onda de consejos porque hay gente que también puede estar viviendo situaciones difíciles. ¿Cómo poder lograr cantar y adorar? Bueno, no es lo mismo, pero van relacionados. Pero ¿cómo poder adorar en medio de la adversidad? No, yo digo que cuando tú estás en la adversidad, bueno, para Glendis, yo hablo de mí, ha sido más fácil. Ha sido más fácil. ¿Por qué? Porque así como mamá lo hizo conmigo, fue también fino conmigo. O sea, porque no fue nada más lo de Sofía, Pastor William, sino que después me pasa el proceso de mi esposo con el COVID. Y yo decía, mi hija estaba pequeña y ella me decía, mamá, ¿cuándo va a venir mi papá? Y yo le decía, yo no sé. Ahorita me sigues contando para colocarlos en contexto, okay, porque Glendis y su esposo Carlos tienen la niña Ana Sofía y unos años con todo el tema de la pandemia. Carlos es diagnosticado de COVID y es recluido en un centro de salud, pero hospitalizado. Bueno, ustedes recuerdan todo el proceso de COVID y no podía salir. Entonces allí para colocarlos en contexto, Ana Sofía te preguntaba, ¿cuándo viene mi papá? Y yo le dije, mira Sofía, no sé, lo único que te puedo decir es que tenemos que orar y dependamos de Dios. Y te lo dice una persona que tuvo que depender de Dios para que Dios me sanara y para que tú vinieras al mundo. Entonces vamos a orar también para que papá venga. Entonces lo impresionante que justamente cuando estábamos orando, en ese momento, Carlos le iban a dar de alta justamente ese día. Okay. Y después le dijeron, no señor, porque nos estamos hablando, no señor, usted no se va hoy, se va mañana. Bueno, y entonces claro, él ya estaba vestido, usted no sé qué, me dijo Glendy que no sé qué. Ahí como mujer de fe le dije, la confianza es de Dios, el tiempo es de Dios. Tranquilo, yo sé que la niña estaba ansiosa, sabía que ibas a venir, pero no te preocupes. Dios tiene el control, si no es hoy es mañana, pero solamente un día. Pero para mí era como la Biblia, él decía, para mí un día es como no, pero 1000 años. queríamos que fueran 1000 años. Y yo, Carlos, pero tranquilo, no importa, ya va a pasar esta noche y después llegas a la casa. Y yo me quedé sorprendida porque cuando Ana Sofía ve a Carlos, en vez de correr, tú sabes que eso es algo normal, que cuando Santiago te ve, corre, ella queda en shock, así como que, mamá, es verdad. Yo digo, Sofía, anda. Y duró como 10 minutos y después como que, oye, es de verdad, y lo tocaba, y eso a mí me dio como de todo. Yo decía, Dios mío, o sea, pero eso solamente lo hace Dios, porque de verdad los médicos no sé cuánto tiempo querían tener a Carlos ahí y Dios sí tuvo el control. Y algo que me impacta es que vemos en tu proceso de salud una mujer de fe como tu mami, nuestra pastora Norma de Varela, pues ir a eso que llamamos esa cuarta dimensión y arrebatar el milagro y decir, yo a mi niña la traje caminando y la saco caminando, y así lo vimos pues con tu vida. Tú, el casarte, también lo arrebataste en el mundo espiritual, 2015. Lo lograste en el año 2015. Año de sueños cumplidos. Así es, y luego ver el proceso de Ana Sofía y también ver que Dios no miente y ver el milagro, ahora tú peleando el milagro. Pero luego vemos a tu generación, Ana Sofía, su papá en una situación de salud, y tú enseñándole como madre y como mujer de fe a ella también orar
y también arrebatar en el mundo espiritual. Lo mismo, pastor, disculpa, lo mismo que mi mamá me enseñó a mí cuando yo estaba enferma. Veamos lo clave que es que nosotros podamos ser personas que no solamente nos angustiemos o peleemos o busquemos solamente lo que nosotros queremos de Dios, el milagro que espero de Dios, sino que yo puedo también marcar mis próximas generaciones. Y no solamente me refiero a las personas afines, los hijos biológicos, me refiero a nuestras generaciones espirituales. Que nosotros seamos hombres y mujeres que podamos llevar a nuestras generaciones a lo que es la fe. La fe es certeza y es convicción. La fe no es reactiva, la fe determina. La fe declara y así son las cosas. Y mi actitud frente a la adversidad tiene que ser de adoración. Ahora, ¿qué es una actitud de adoración? Es una actitud de agradecimiento, de confianza. No es que no va a presentarse el temor, pero tú sabes que el perfecto amor echa fuera el temor. Que nosotros seamos personas que podamos bendecir y formar eso en nuestras generaciones. Que le enseñemos a cantar en las adversidades. ¿Cuál ha sido la adversidad más fuerte, ya viendo toda tu vida de fe? ¿Cuál ha sido la adversidad más fuerte de enfrentar? Oh, perro. Es que decirte, bueno, lo que más a mí me dolió, por decirlo así, fue la pérdida de mi papá. Demasiado. Pero tú no me vas a creer, me vas a decir una persona fría, no sé. Pero Dios me lo mostró antes que pasara. O sea, Dios me dijo el sábado, me dijo, me llevo a tu papá. Y yo, no, o sea, esa es mi mente, yo no creo eso. Y yo lo entregué de corazón, de verdad, yo, bueno, Señor, no sé qué va a pasar, sin saber que iba a venir un accidente. Yo le dije, bueno, no sé qué va a pasar, Señor, pero yo dependo de ti. Cuando pasa eso, el 4 de octubre, justamente la hora que mi papá parte con el Señor, yo a las 4 de la tarde le decía a Carlos, algo pasó con mi papá. No, Glendy, vale, tranquila. Eso está como la percepción de la lluvia, que voy a hacer un paréntesis aquí porque no quería que se me escapara y estaba esperando el momento preciso. Y es que Glendy en el proceso del milagro desarrolló un olfato muy agudo. Incluso ella decía, va a llover, y ella decía el pronóstico contrario de la chica del tiempo. La chica del tiempo decía un día soleado, y ella decía, no, va a llover. Y 20 minutos, media hora, hasta una hora, caía el palo de agua, porque su olfato se desarrolló de tal manera. Sí. Asimismo se estaba desarrollando tu sentido espiritual. Dios te habla, tú lo entregas, y ese momento a las 4 de la tarde dice, pasó algo. Siguieron contando. Y la gente aquí me decía, no, vale, tranquila, todo está bien, no sé qué. Y le dije a Carlos, pero así, Carla dice, Glendy, tú eres colérica. Hasta mi amigo me dice, mi amigo William, él es mi amigo. Y mami, ¿tú eres colérica? Y yo le digo, no, yo soy sanguínea, pero soy bien determinada. Y eso lo dice la Biblia. Determina una cosa y será firme. Eso, apúntenlo. De verdad, yo me quedé sorprendida. Es por eso, o sea, la dependencia de Dios es real, amigo. De verdad. O sea, no es decirlo, sino hacerlo. O sea, depende de verdad de Dios. Yo, para mí, cuando pasó lo de mi papá, yo me sentía que mi mundo se venía abajo, porque mi norte, aparte de Dios, era mi papá. O sea, todo era mi papá. Yo me acuerdo que cuando yo estaba recién casada, amigo, yo me iba con mi papá, ay, no sé qué, y después me acordé, o sea, mi cerebro se acordó, le tiene que pedir permiso a Carlos, ya te casaste, y entonces, Carlos, ¿será que puedo ir con mi papá? Sí, yo puedo ir contigo también, y nos fuimos, pero era tanto el apego, para bien, yo lo considero así, claro. Con mi papá, que yo lo veía normal.
Ahora, hay dos palabras y las voy a poner en la mesa porque se escriben con la misma, la inicial es la misma, la F. Una cosa es ser frío y bueno, hacer esa pared y decir, no pasa nada, sigo para adelante es que brinca el sapo, que le puyen los ojos. Pero otra muy distinta y para nada parecida es tener fe. La fe, repito, es certeza de las cosas que espero y es convicción de esas cosas que no veo. Que no es que andemos por el mundo siendo personas frías, que tú decías, no, la persona pensará que es fría, no, es que estabas en una nueva dimensión de fe. Y es lo que nosotros debemos llegar y colocarnos, en ir y subir esa dimensión de fe. Las circunstancias difíciles van a estar. En estos días compartí en las redes sociales, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ahí viene la fe, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo demuestro mi confianza? Levantando oración. ¿Cómo demuestro mi confianza? Llamando las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo demuestro mi confianza? Declarando y cantando himnos espirituales, levantando el nombre del Señor. Vemos a David, ese gran salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, del Señor, de Jehová, Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces yo tengo que caminar y transitar por la fe. Cuando la fe es determinante, entonces allí brota mi adoración. Porque, y hago esta reflexión porque Glendy nos decía, miren, las dificultades no me vas a creer, pero es más fácil adorar a Dios en las dificultades que estando todo bien. ¿Por qué? Porque ya automáticamente has entrado, ya es como un switch que se pasa y automáticamente entras en la dimensión de fe. Que tu vida y que todo lo que haces puedas empezar a caminar y actuarlo en la dimensión de fe. El tiempo es nuestro amigo, pero ¿cuál sería tu consejo para esas personas que ahorita en este punto están en una situación de aflicción? O de adversidad. Eso lo que te digo, o sea, yo lo puedo decir porque para mí es fácil, pero agradécele a Dios y canta en la adversidad, porque eso fue lo que yo hice, cantar en la adversidad. Y no es que no me pasa nada, todo lo contrario, me pasan muchas cosas, pero yo a veces eso se lo comento mucho a Carlos, porque le digo, ay, pero tú sí eres fría, y yo le digo, no, lo que pasa es que yo dependo de Dios, esa es la diferencia. Bueno, si usted en este momento está en un proceso de adversidad, de aflicción, de angustia, los dos consejos que nos regala hoy Glendy es que puedas agradecer a Dios y cantar. Levanta alabanza a Dios. Recuerda, no hay adversidad más fuerte que otra. Hay una actitud determinada en medio de la adversidad. Hasta aquí hemos llegado en nuestro podcast número 17, Canta en la adversidad.